pública, ¿no? Muy bien. Ahora, vayamos al otro tema, que es en realidad el motivo de la convocatoria. Ayer ya se ha aprobado a nivel de comisión la modificación o una nueva ley que modifique la Constitución, dando lugar al acceso al agua como un derecho fundamental. Coméntenos al respecto. Bueno, en principio me comentaba antes de conversar en cámaras que esto ha sido aprobado casi por unanimidad. Sí, no ha habido ningún voto en contra. La votación el día de ayer en la Comisión de Constitución que presidimos registró 9 votos a favor, 0 votos en contra, ninguno en contra, y apenas 4 abstenciones, muchas de ellas para maximizar incluso el texto que se ha aprobado, y algunas porque, en el caso del fujimorismo, todavía no están muy convencidos de la reforma, ¿no es cierto? Porque ellos piensan a veces erradamente, los amigos del fujimorismo, o equivocadamente, que la Constitución Política del Estado es la Biblia o las Sagradas Escrituras y que no se le puede modificar ni una coma al texto constitucional, cosa que no es cierto, porque toda Constitución Política es enmendable. Pero en todo caso... Javier Bedoya también se ha pronunciado al respecto, incluso ha dicho la Constitución no puede ser convertida en una enciclopedia con relación a todos los derechos, en parte de sus declaraciones. Lo que pasa es que el derecho, Julio, es progresivo, no puede ser regresivo, ¿no es cierto?, o retrospectivo. Se acomoda a las necesidades de la sociedad, de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano, fundamentalmente. Y esta Constitución no incluye el derecho fundamental al agua. No incluye el derecho fundamental al agua, y lo que se ha hecho ayer, permíteme decirte, Julio, amigos, es un paso, la Comisión de Constitución del Congreso de la República el día de ayer ha dado un paso histórico en el tema de la inclusión social, que es agenda prioritaria de este gobierno presidido por Ollanta Humala, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que el agua es un derecho humano y lamentablemente el agua no llega a todos los hogares del país. En el mundo, Julio, hay 1.200 millones de personas que no tienen agua, ni desagüe, ni salubridad, y que muchos de ellos se contaminan y sufren enfermedades que al final terminan en muerte. Claro, el derecho a la salud que dice la Constitución involucra también tener el agua. Ahora, una de las, podríamos decir, resistencias a que esto se incluya en la Constitución tiene que ver con lo que ha sucedido en Chile, ¿no? El manejo del agua tiene un manejo privado. Si se incluye en la Constitución, dejaría entonces toda posibilidad de que la administración del agua o la gestión del agua sea desarrollado por empresas privadas. ¿Es esa también una de las resistencias que existe al respecto? No, de ninguna manera, ¿no? Nosotros pensamos que, incluso lo dice el texto que se ha aprobado ayer en la Comisión de Constitución, que es el Estado quien garantiza este derecho priorizando su consumo personal y doméstico sobre otros usos. Es el Estado quien tiene la obligación, a través de esta reforma constitucional que se aprobó ayer, de priorizar políticas públicas para que el agua no sea un privilegio o un lujo, sino un derecho de todos los peruanos. En el Perú, lamentablemente, Julio, hay más de 6 millones de personas que no tienen agua potable, que no tienen servicios de desagüe, de salubridad, sobre todo en las zonas rurales o en las zonas urbano-marginales, y creo yo que el día de ayer se ha dado un paso importantísimo. Repito, fue una promesa y parte del discurso presidencial, del mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala, el 28 de julio del año pasado, el 2012. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es cumplir con esa intención importante del presidente Ollanta, que, repito, es parte de la agenda de inclusión social. Permitirá, además, que se optimice estos recursos hídricos. Eso queda claro. Ahora, ya ha sido aprobado en la Comisión. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo debería estar siendo debatido en el Congreso? En el Congreso de la República, Julio, debe estar debatiéndose, calculo yo, si no es antes que acabe esta legislatura, antes del 15 de diciembre, a más tardar en la siguiente legislatura, que es en marzo. Entiendo que el presidente del Congreso, el doctor Freddy Otárola, tiene una agenda amplia, ¿no es cierto? Pero creo yo también que hay una agenda prioritaria, y creo que el agua también debe ser, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Este debate, esta discusión en el Congreso va a exigir, a final de cuentas, una mayoría calificada en 2 ocasiones, en realidad, para poder dar lugar a esta ley que modifique la Constitución. Repito, el paso que se ha dado ayer es histórico. Es la segunda reforma constitucional que se aprueba en 2 años y medio en este gobierno. La primera fue de la imprescriptibilidad para el delito de corrupción de funcionarios,
que se aprobó en la Comisión de Constitución hace 2 años y que lamentablemente en el Pleno del Congreso de la República no se llegó a aprobar porque necesitaba una mayoría calificada de reforma constitucional, 87 votos como mínimo, no se alcanzó. Hemos interpuesto un recurso de reconsideración sobre el tema de la imprescriptibilidad para delitos de corrupción de funcionarios y seguramente se va a ver en las próximas semanas. Y esta es la segunda. Efectivamente, como es reforma constitucional, necesita como mínimo 2/3 del número legal de congresistas, o sea, por lo menos 87 votos. Ahora, el ánimo que hemos visto ayer en la Comisión de Constitución creo que ha sido muy al margen de la opinión del doctor Bedoya, que es respetable, por supuesto, ha sido un ánimo conciliador, un ánimo concertador. No ha habido votos en contra. Ahora, las fuerzas políticas ya han coincidido en eso porque han suscrito en el Acuerdo Nacional la Política 33, donde esto se expresa con total claridad. Hay 2 políticas de Estado importantísimas que están suscritas, digamos, uno es en el Acuerdo Nacional, el año 2002-2003, por todas las fuerzas políticas, en que está el tema del agua para que se jerarquice a través de rango constitucional, lo que hemos hecho el día de ayer como primer paso histórico en la Comisión de Constitución. Y la segunda es en la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas también lo dice. Entonces, claro, mucha gente dice, como el doctor Bedoya, que eso está en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico nacional de manera implícita. Pero el derecho implícito es filosofía. Tiene que ser explícito, Así no implícito. Es, porque el ordenamiento jurídico, para terminar, Julio, perdóname, es positivo, no es filosófico. Lo implícito es filosófico. Nosotros tenemos que llegar a lo explícito, porque estamos de acuerdo a un derecho positivo y obliga esto al Estado peruano, a todos los gobiernos, no solamente a a priorizar políticas públicas para que todo el Perú tenga agua, salubre, accesible, asequible, con saneamiento, con desagüe, etcétera. Creo que es importante lo de ayer. Finalmente, no quiero dejar de preguntarle, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, ha indicado que se está buscando una especie de reglamento para el uso de las redes sociales a aquellas personas que se encuentran privados de su libertad. Tenga alusión directa probablemente, o que tenga referencia en realidad con lo que está sucediendo con el Twitter de Alberto Fujimori. Lo que ha dicho ayer el premier Juan Jiménez es cierto. Es decir, no hay interno que tenga estos privilegios en ninguna cárcel, en ningún sistema penitenciario que pueda manejar teléfono celular, Twitter, BlackBerry, redes sociales. Eso está prohibido, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Mucho más si una persona ha cometido, digamos, delitos graves, ¿no? Entonces nosotros creemos, como sucede en el caso de Montesinos, que es su abogado defensor, su abogada, su familia, que le activa una cuenta de Twitter desde su casa o de la oficina del abogado o de la familia a nombre del interno y que en todo caso da expresiones políticas. ¿Estaría bien que exista una reglamentación, algún tipo de restricción en ese sentido? Consecuentemente a los antecedentes que te he manifestado, Julio, creo yo que debe digamos, reglamentarse dentro de los sistemas penitenciarios cuáles son las líneas del interno a seguir, cuáles son sus beneficios y cuáles son los límites que tiene para no violar determinadas reglamentaciones. Es por ello que como existe un límite, estamos en la nebulosa reglamentaria, en este caso, estamos, digamos, en el limbo, entonces suceden estas cosas. Entonces creo yo que es el presidente del INPE, el doctor Pérez Guadalupe, que creemos está haciendo una buena gestión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario peruano, que debería explicar con mayor abundancia, con mayor argumentación esto, para que no suceda, digamos, esta controversia, y creo yo que también debería reglamentarse a través de proyectos de ley en el Congreso de la República. Ahora, repito, esto no se está dando, como ha hecho el premier Jiménez, en el centro penitenciario donde está recluido el señor Fujimori. Probablemente sea a través de amigos o del abogado, de la familia. Puede ser también por encargo directo de él, ¿no? Es probable.